Listo. Entonces, muchachos, un placer verlos en esta penúltima ocasión de nuestro curso Inglés Básico Nivel 1. Voy a compartir el link de asistencia en este momento en el chat y también lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp una vez terminemos la sesión, pero por ahora vamos a dejarlo por aquí y procedamos. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, vamos a hacer un recorderis de lo que estábamos viendo en la última sesión. Estábamos diciendo en la última sesión que nosotros vamos a comunicarnos en diferentes contextos, llámese escritos o verbales, en presente principalmente, ¿sí? Porque nosotros nos podemos comunicar mencionando relatos que sucedieron hace 10, 15, 30, 50 años, mencionando cositas que sucederán dentro de unos 3 meses, dentro de 10 años, dentro de 3 décadas, puntos suspensivos, y eso es válido, pero también nosotros podemos comunicarnos mencionando cositas que suceden en el aquí y en el ahora, y eso es el presente simple, ¿sí? Nosotros el presente simple por metodología lo dividimos en dos mitades igualmente importantes, el verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos. Esta es la parte que nos interesa, el manejo de otros verbos, porque lo de verbo to be ya lo estuvimos estudiando de manera muy eh, detallada en ocasiones anteriores. Así que vamos a hacer recorderis de este pedacito. Habíamos dicho que el presente simple lo íbamos a utilizar por 5 motivos. De hecho son dos, pero uno de ellos se puede desglosar, se puede abrir en más situaciones. Así que vamos a verle las 5 de una vez. Podemos estudiar, o mejor, estudiamos el presente simple cuando queremos hablar de hábitos y acciones repetidas. Una rutina diaria, por ejemplo, es un conjunto de actividades que se repiten con el tiempo. El segundo motivo por el cual estudiamos el presente simple es para hablar de situaciones permanentes, algo que para efectos humanos difícilmente va a cambiar con el tiempo. Es decir, es una actividad de largo plazo, 5, 7, 10 años. 10 años ya es demasiado tiempo. Puede ser que al año número 11 las cosas cambien, pero no hay garantía de nada, ¿sí? El tercer motivo por el cual estudiamos el presente simple es para hablar de pasatiempos, preferencias, opiniones, gustos y disgustos, ¿sí? Que normalmente no cambian con el tiempo. Pueden cambiar, pero son más de carácter de largo plazo en el presente. El cuarto motivo es para hablar de verdades que son válidas aquí en la Conchinchina, verdades generales, como por ejemplo una perogrullada del tipo el agua moja, o del estilo la Tierra es redonda y no plana, ¿sí? O 1 más 1 igual a 2. Son verdades generales. Y el quinto motivo decíamos que el presente simple nos sirve para hablar de proyecciones del futuro, para hablar de, más exactamente, esas proyecciones tienen que ver con eh, cosas que tenemos programadas en nuestro cronograma de actividades que se van a llevar a cabo en un plazo de tiempo relativamente cercano al presente, por ejemplo, la próxima semana, dentro de un mes, ¿sí? De aquí a el próximo trimestre, no muy lejos de allí, y que esas actividades se realizan por alguien más, son desarrolladas por alguien más, de las cuales nosotros no tenemos una injerencia directa en su posibilidad de cambio. Por ejemplo, decíamos que si el próximo domingo hay un partido de fútbol, si lo que más podemos hacer nosotros es asistir al partido de fútbol, pero no podemos modificarlo. No podemos decir que no se va a llevar a cabo, por ejemplo, porque nosotros no tenemos injerencia allí, ¿sí? Esos son los 5 motivos por los cuales estudiábamos presente simple. También decíamos que cuando hablamos de la parte gramatical, el presente simple es muy sencillo en la medida en que necesita a alguien que realice una actividad, ¿sí? Independientemente de si ese alguien se llama Pepe, Mariana y Catalina, usted y yo, Santiago o yo, por ejemplo, entre otras opciones, independientemente de quién lo haga, necesitamos una persona, perdón, que realice una actividad. Y dentro de esas actividades nos íbamos a enfocar en los verbos. Hay varios verbos y habíamos dicho que un verbo es una acción que termina en ar, er, ir en versión escrita en español en su gran mayoría de ocasiones. Comer, morder, sangrar, etc. Y lo que nos interesaba pues era la columna número 1 de una lista de verbos que les compartí en WhatsApp, pero que también puede descargar en de cualquier plataforma en internet, ¿cierto? Esta me parece cortica, pero por lo mismo es bastante manejable, creería yo. Entonces, cuando hablamos de verbos, necesitábamos a una persona que hiciera alguna actividad y decíamos que si esa persona
que realiza una actividad se llama Camilo, se llama Mía o se llama, no sé, Luna, la perrita Luna, en esos tres casos y solamente en esos tres casos, hombre, mujer, animal, nuestro verbo se iba a modificar. Nosotros en español hacemos modificaciones del tipo, por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan, 5 diferentes opciones. En inglés solamente tenemos 3, un poquito más sencillo. Y siempre para hombre, mujer, animal. Si nuestro verbo termina en Y y antes hay una consonante, la Y cambia por IS. Y decíamos que el ejemplo era study versus studies. Decíamos que si nuestro verbo terminaba en SXHSHO, a nuestro verbo le aumentábamos S nuevamente si la actividad la hace hombre, mujer, animal, porque para todos los demás el verbo no cambia. Kiss cambiaba kisses, fix cambiaba fixes, watch cambiaba watches, wash a washes y go a goes. Y en el último escenario decíamos que si no hay ninguna de esas reglas, al verbo simplemente le aumentábamos la letra S. Work, works, create, creates, por ejemplo. ¿Listo? Así pues, algunos ejemplos de ello eran they do exercise, ellos hacen ejercicio, el verbo principal que sería do no cambia, pero si es Johanna quien hace la actividad, el verbo le aumentamos la letra S, S, ES, perdón, o IES dependiendo del caso. En este caso simplemente la S. She dances. Después habíamos dicho que la versión negativa requería un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar nuevamente era el verbo to do y que siempre que utilizamos verbos auxiliares, que va a ser siempre sí o sí en negaciones y preguntas y a veces en afirmaciones, siempre que tenemos verbos auxiliares, el verbo principal vuelve a su estado original. En nuestro caso, en presente simple, el verbo auxiliar se va a llamar do o does. Y decíamos que la versión negativa se llamaba does not para hombre, mujer, animal, o do not para todos los demás, con sus respectivas fracciones. Y hacíamos algo parecido. Necesitamos a una persona que no realice algo, ¿sí? Igual que en español. We do not play football on Mondays. ¿Sí? Nosotros no jugamos fútbol los días lunes. Si fuese, no sé, el perrito sería Morocho does not sleep in my bed anymore. Morocho ya no duerme en mi cama, por ejemplo. Does not, ya no, o no, sleep, duerme. ¿Sí? Y cuando hablábamos de preguntas, decíamos que teníamos dos tipos de preguntas. Una pregunta corta, del estilo sí o no, porque no hay más, y una pregunta abierta, del estilo con quién, qué tan a menudo, por qué, a qué a qué se refiere o cada cuánto, entre otras opciones, ¿cierto? Las preguntas, las preguntas abiertas era lo que íbamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, terminando ese recorderis, decíamos que cuando hablábamos de preguntas, íbamos a utilizar el verbo auxiliar como do o como das al inicio de una pregunta mencionando quién realiza qué actividad, ¿sí? Siempre mencionando do, das, perdón, para hombre, mujer, animal y do para todos los demás. Habíamos quedado en tres preguntas cortas, ¿sí? Y habíamos dicho cómo responderlas. Y antes de haber terminado la sesión de la sesión inmediatamente anterior, habíamos dicho también que íbamos a desarrollar la penúltima tarea. Y la penúltima tarea la podíamos desarrollar en equipos de hasta 3 personas, hasta, si lo quiere hacer individual, perfecto, si lo quiere hacer en parejas, perfecto, en grupos de 3, perfecto, grupos de 4 ya no se trabaja, ¿vale? Y lo que teníamos que hacer era lo siguiente. En el primer grupo de preguntas, escoger la opción correcta, ¿sí? Aquí no sabemos si es Bob always drink o en su defecto Bob always drinks tea in the morning. Debemos escoger una de las opciones. Lo mismo con todas las 8 preguntas restantes. En la siguiente parte, lo que debíamos tomar en cuenta era la palabra entre paréntesis y modificarla en función de la necesidad. Recordando que si es una pregunta, utilizamos el verbo auxiliar do o das. Si es una negación, decimos do not o does not. Y si es una afirmación y esa actividad la hace hombre, mujer, animal, al verbo lo aumentamos s, es y es. Hasta ahí habíamos quedado la ocasión inmediatamente anterior, después del recorderis que habíamos hecho. Procedemos entonces a
continuar con la sesión del día de hoy. Decíamos que entonces tenemos dos tipos de preguntas, preguntas cortas y preguntas abiertas. Las preguntas cortas que nos permiten simplemente conocer información de si algo es cierto o es verdad o es mentira. Sí o no, no tenemos más. Pero si quisiéramos algo más abierto, algo más de discusión, algo más de diálogo, no una respuesta cortante, ¿cierto? Podríamos utilizar preguntas, al igual que en español, del estilo quién, qué tan a menudo, dónde, que las vamos a mencionar, al igual que en español, al inicio de cualquier pregunta. En español decimos con quién vive. Who do you live with? ¿Por qué practica básquet y no fútbol? Why do you practice basketball and not soccer? ¿Qué tan a menudo hace ejercicio? How often do you do exercise? Y así sucesivamente, todas las preguntas abiertas se mencionan al inicio. La pregunta es, ¿cuáles son esas preguntas abiertas? Las preguntas abiertas se llaman WH questions. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque todas las preguntas empiezan con la versión WH. O por lo menos, si no empiezan así con su versión escrita, en algún lugar tienen la W y tienen la H. ¿Sí? En alguna versión, en alguna parte de su escritura. Las que vamos a ver son las más importantes, no todas, porque hay muchas más, pero sí vamos a ver las más relevantes. Empezando por what. What, que tiene dos significados. Puede significar qué, como puede significar cuál. Depende del contexto, vamos a conocer cuál de las dos opciones es. Por ejemplo, cuando decimos what's your name, cuál es su nombre, tiene coherencia decir cuál es y no decir qué es su nombre, ¿cierto? Porque what tiene esos dos significados. Lo que nos lleva a entender que what lo vamos a utilizar cuando hablamos de algo muy puntual, muy específico, muy exacto. ¿Cuál es su nombre? Le estoy preguntando por nombre y no por cómo está el clima, qué hizo el día de ayer, qué tan a menudo algo. No, nada, ¿cierto? Primero. También para preguntar, o en su defecto, para preguntar por algo, un objeto, un elemento, una persona, una variable de una serie de posibles opciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es cuál es su color favorito? Algo muy específico de una posibilidad de una gama de opciones. De entre todos los colores primarios me invento amarillo, azul y rojo nada más, ¿cierto? Algo muy puntual, muy exacto. O, por ejemplo, what's your marital status? ¿Cuál es su estado civil? Solamente es algo muy puntual. Si es casado, no es soltero. Si es soltero, no es divorciado, ni tampoco viudo y así sucesivamente, ¿no? What? Primer caso. Vamos por el segundo caso. Vamos a preguntar por who cuando estemos haciendo referencia a seres vivos, más exactamente personas y animales, ¿sí? Porque las personas tienen mucho sentido preguntar quién, ¿sí? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la persona que la acompañó? ¿Quién es la persona que está sentada a la barra? Perfecto. Y con animales, ¿por qué es válido? Porque también a los animales, últimamente, pues los tratamos como si fuesen un hermano más, un hijo más, ¿cierto? Un miembro de la familia que es igualmente es importante, ¿sí? Es menos frecuente verlo, pero que sea menos frecuente no significa que no se pueda. Pero nos vamos a enfocar en la versión personas. Una pregunta, por ejemplo, podría decir, Who is that person? ¿Sí? ¿Quién es esa persona? Who is she? ¿Quién es ella? ¿Sí? O cuando le están tocando la puerta, Who's there? Who is there? ¿Quién está allí? ¿Sí? Cuando uno dice, ¿quién es? ¿Sí? Cuando uno le golpean la puerta. O Who is at the door? ¿Quién está en la puerta? ¿Sí? Respuesta a ello, por ejemplo, she's my sister, she's my girlfriend, she's my couple, she's my daughter, etc. O quién está en la puerta, it's the delivery man, es el repartidor. Estoy pensando en Futurama. ¿Sí? Bueno, segunda. La tercera, vamos a preguntar con how, cómo o de qué manera, que es algo semejante. Cuando queremos preguntar por formas, por maneras, por métodos, procedimientos y cualquier sinónimo adicional que usted le encuentre de realizar algo, cómo funciona algo, cómo se desarrolla un evento, cómo usted llega a su trabajo desde su casa o viceversa,
cómo usted aprende mejor, cuál es su estilo de aprendizaje, ¿sí? Ese how nos pregunta eso precisamente, cuál es el procedimiento, el método, la forma, la manera, y como le digo, cualquier otro sinónimo que usted le encuentre a estas palabras. Por ejemplo, how are you today? ¿Cómo está el día de hoy? Esa es una forma que tiene una única posibilidad, ¿no? Bien, regular, etc. O how was your day? How do you come? How do you go to your work? ¿Cómo se va usted a su trabajo? O to the university, suponiendo que usted estudie, que también es una posibilidad. Vamos tres. Vamos por la cuarta. Si queremos hablar de lugares, ¿listo? Si queremos hablar de lugares, vamos a preguntar por where. No importa si el lugar es increíblemente grande, como el universo, como tampoco importa si el lugar es increíblemente específico, chiquito, como el cajón superior del nochero de su cuarto. Perfectamente válido. Cuando hablamos por where, hablamos por lugares independientemente de si el tamaño es grande o si el tamaño es pequeño. Pregunta, por ejemplo, where are you from? ¿De dónde es usted? Soy de Bogotá, soy de Medellín, soy de Pereira, o nací en tal lugar, o simplemente la versión genérica, from Colombia. I am from Colombia, ¿cierto? O de otro país en caso de que sea cierto. ¿Sí? Otro ejemplo. Una cosa es decir, where are you from? Y otra cosa es decir, where do you come from? Porque en el primer caso estamos preguntando por la nacionalidad, colombiano, mexicano, argentino, etc. Y el otro caso es desde dónde viene, por ejemplo, de hacer visita, de trabajar, de, de un domingo en donde se desapareció todo el día, ¿cierto? De una fiesta, por ejemplo, sería una respuesta perfectamente válida. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente. Vamos a preguntar por when, que es muy parecida en la pronunciación, pero no es la misma. Where, la anterior. When, en este caso, para hablar de situaciones de tiempo. No necesariamente la hora, pero sí cuestiones de tiempo del pasado, del presente, que también es posible, raro, pero es posible, y del futuro, ¿sí? Porque el tiempo es pasado, presente, futuro. ¿Sí? Algo del presente, por ejemplo. A ver, ese cuándo. When does the store open? ¿Cuándo abre el almacén? Suponiendo que el almacén ya está funcional, lo que estamos preguntando es a qué hora. ¿Sí? Si no es funcional, pues entiende que es en en los próximos días, en el presente cercano, de aquí al próximo lunes, por ejemplo, que es la inauguración. Y eso es prácticamente presente porque está muy cerca. Algo del pasado. When did the earthquake happen? ¿Cuándo sucedió el terremoto? Bueno, sucedió en 1900, lo que sea. ¿Sí? O algo para el futuro. When will you start your new job? ¿Cuándo empezará su nuevo trabajo, su nuevo proyecto, su nuevo interés romántico? No lo sé, ¿cierto? Algo que se llevará a cabo dentro de 2 días, en 3 meses, el próximo año, pero note cómo estamos hablando del tiempo. Tiempo en pasado, tiempo en presente, que es raro, pero es posible, y tiempo en futuro, ¿sí? O when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? En 3 meses, por ejemplo. No invento. Quinta, sexta. Vamos a preguntar por razones. Deme la razón por la cual sucede un evento, ¿cierto? Es decir, el por qué con el why. Ese why, que es homófono, es decir, suena exactamente igual a la letra Y, como pregunta, casi siempre va a venir acompañado de su porqué de respuesta. Y su porqué de respuesta casi siempre se llama, o mejor, su porqué de respuesta que casi siempre está presente se llama because. Casi siempre están juntos. No siempre, porque a veces hay preguntas que no tienen respuesta y hay respuestas que pueden darse sin que haya una pregunta previa, que puede darse. No siempre es así, pero es posible, ¿sí? Pero ese porqué de respuesta se llama because. Y las razones, pues uno dice, ¿por qué tal motivo? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué este evento cultural? ¿Por qué esta marcha pacífica? Etcétera, etcétera, etcétera. Y su respuesta será un because, ¿no? Por ejemplo, why do you study your career? Respuesta because I love it. Una respuesta genérica. ¿Por qué usted estudia tal carrera? Suponiendo que la estudie, porque la amo.
por ejemplo. Siguiente motivo, siguiente opción de double question, el llamado how old. How old nos permite preguntar sobre nuestra edad, la edad de alguna persona, de un objeto, que también es válido, de un animal o de un ser vivo o un ser inerte, ¿sí? Por ejemplo, podemos preguntar por la edad de un árbol y tiene mucha coherencia porque recordemos que la edad de un árbol la podemos conocer a través de los anillos, por ejemplo, ¿cierto? O la edad de nuestra mascota, que también es perfectamente posible. O la edad de un dispositivo, de un electrodoméstico, para saber, por ejemplo, cuánto le queda de vida útil, que también es posible. How old is someone? No es la única manera de preguntar por la edad, porque podríamos decir, what is your age? ¿Cuál es su edad? Note que what en este caso es cuál, ¿no? No qué, sino cuál. Y how old es cuál es su edad. Entonces mire que son parecidos, ¿sí? En este caso, es decir, what es un poquito más amplio. How old es mucho más puntual, específico de la edad y no nos funciona para algo más. Y finalmente, vamos a preguntar por la frecuencia, el grado de repetición con que se lleva a cabo una actividad, un evento, semanalmente, trimestralmente, cada 3 días, cada 8 horas, como una medicina, por ejemplo, con how often. La T no suena. How often? How often do you visit your partner, your parents? How often do you go on vacation? How often do you brush your teeth? Que es la pregunta que, por ejemplo, el dentista le haría a un niño, ¿no? ¿Qué tan a menudo se cepilla los dientes? How often do you go to the doctor? ¿Qué tan a menudo va usted al doctor? Una vez cada 2 años, me invento, ¿cierto? Que es como lo solicitado, que sea una vez al año, como mínimo, independientemente de que uno esté bien. Ese how often, entonces, nos permite conocer la regularidad, la repetición de un evento en particular que nosotros o alguien más realiza. Así que vamos a hacer un recorderis. Vamos a preguntar por what, cuando queremos preguntar por algo específico o o un algo de una serie de posibilidades. Traducción, qué o cuál. Vamos a preguntar con who, quién o quiénes, cuando hablamos de personas o animales. Animales en menor medida, pero existe la posibilidad. Vamos a preguntar por how, cómo o de qué manera, que es lo mismo, cuando preguntamos por formas, maneras, procedimientos, métodos y cualquier otro sinónimo en que llevamos a cabo un evento. Preguntamos por where para hablar de ubicaciones, en dónde. Nos enfocamos con when cuando queremos saber el tiempo, el momento temporal en que se lleva a cabo, pasado, presente, futuro. ¿Cuándo? Why nos va a permitir conocer el porqué de las cosas, cuál es la razón, el motivo por el cual se lleva a cabo algo. How old, qué edad, cuál es la edad de alguien. Y how often, qué tan a menudo nos va a permitir conocer la regularidad, la frecuencia de un evento. Habiendo mencionado este pedacito, vamos a hacer un ejercicio de double edge questions con las double edge questions más relevantes que hemos visto. Hay unas 2 o 3 preguntas. Voy a quitar las respuestas. Hay unas 2 o 3 preguntas en las que debemos escribir la respuesta. Por ejemplo, la pregunta es ¿Is she from? En este caso debemos escribir alguna de las 3 opciones. Where is she from? What is she from? Or who is she from? Dependiendo del contexto. ¿Listo? Y hay una en particular, hay una pregunta en particular que no tiene una única respuesta y que no importa cómo la escribe, ¿cierto? Que se llama Who is your best friend? Y When is your birthday? En este caso no se evalúan porque su mejor amigo, digamos, puede ser diferente del amigo de su compañero o compañera. Ergo, que usted escriba una J, por ejemplo, una T o una F, es válido, lo mismo que cuando dice When is your birthday. Hay que escribir algo, pero esa respuesta, digamos, no se computa porque pues su cumpleaños es muy diferente del cumpleaños de su compañero de batallas. ¿Listo? Habiendo dicho esto,
Legalmente son 9 preguntas, no 11. Y vamos a dar un pequeño tiempo para desarrollarlas. Listo. El link del ejercicio está en el chat. O en su defecto puede usted ingresar a través del código QR. Muy bien, vamos a empezar cuando el timer llegue a 1 minuto exactamente. ¿Listo? Okay, let's go in 3, 2, 1. Let's go.
Bien, vamos a finalizar el ejercicio aquí. Y vamos a ver las preguntas más complicadas. ¿Listo? No son muchas, son muy poquitas, pero no está de más que las revisemos. Bien, en este caso, is your birthday? ¿Es tu cumpleaños? Podríamos preguntar, ¿en dónde es tu cumpleaños? Puede ser, pero suena un poco extraño, ¿cierto? Porque faltaría decir como en dónde se va a celebrar tu cumpleaños. Tendría mucha coherencia. Pero ¿dónde es tu cumpleaños? Tal vez no es tan válido. Puede ser, pero no es tan adecuado. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tiene mucho sentido, ¿cierto? Será mañana, en 3 días, el 8 de marzo, etc. Who is your birthday? ¿Quién es su cumpleaños? Una pregunta de persona no tendría mucho sentido porque pues estaría repitiendo la persona, ¿no? ¿Usted su cumpleaños cuándo? O sea, no cuadra, ¿cierto? Vamos con la siguiente. How old are you? ¿Qué nos hace falta aquí? How old are you? ¿Qué edad tiene usted? Muy fácil. ¿Cómo utilizamos where para hablar de ubicaciones? Y las ubicaciones o locations se llaman places, que es lo mismo, ¿no? Vamos con la siguiente. What. ¿Para qué utilizamos what? Lo utilizamos para hablar de cosas puntuales, ¿no? Con situaciones puntuales. People sería who. Places sería where, perdón. Y process sería how, que sería las otras dos opciones. El resto de preguntas todas están correctamente respondidas, así que no hay necesidad de revisarlas. Bien, estas son preguntas largas, preguntas abiertas, que nos van a servir entonces para nosotros poder generar una interacción no tan plana del decir sí o no, sino deme más detalles sobre qué es lo que está sucediendo en un evento X, un evento Y, un evento Z, ¿cierto? Y esto lo vamos a complementar con la sesión del día de hoy, con lo que tiene que ver con hobbies, pasatiempos. Esto va a estar cargado del presente. Recordemos lo que habíamos dicho la vez pasada. El presente simple, entre muchas otras cosas, estudia lo que tiene que ver con los pasatiempos, preferencias y opiniones. ¿Por qué? Porque pues un pasatiempo, una preferencia, una opinión es una situación permanente que difícilmente va a cambiar con el tiempo, que se va a llevar de manera repetida, inclusive si usted gusta, porque si a usted le gusta leer todas las noches, no va a dejar de hacerlo tan fácilmente, ¿cierto? Porque es algo que le apasiona. Puede ser que lo deje un tiempo, pero no lo para de por vida, ¿sí? Entonces, un pasatiempo es algo que se realiza en presente simple. Vamos a ver pasatiempos entonces. Y cuando hablamos de pasatiempos, no nos vamos a enfocar al estilo de decir, me gusta el café, me gusta el chocolate, me gusta las moras, que es una posibilidad. Claro que sí se puede hacer eso, pero más bien lo vamos a enfocar la pregunta de pasatiempos con su contraparte de actividades. Entonces, me gusta qué, me gusta hacer tal cosa, practicar tal otra. Y para eso necesitamos algunas actividades. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de pasatiempos, gustos y disgustos, necesitamos utilizar dos verbos. El verbo principal, que puede ser que nos gusta, que nos apasiona, que nos llama la atención, que nos atrae, que nos encanta, etcétera, etcétera, etcétera. Y un verbo adicional. El verbo adicional tipo escuchar música, no nos atrae escuchar música, vale. Odiamos hacer karate, practicar karate, perfecto. Amamos ir de compras, go shopping, perfecto. Nos atrae leer, por ejemplo. Nos disgusta jugar, por ejemplo, esto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, estas son algunas actividades que van a complementar a lo que nos llama la atención y lo que no tanto nos llama la atención. Go swimming, play, read, watch TV, do the homework, draw, son algunas actividades que si usted le pone un poquito más de cuidado, ¿cierto? Todos son verbos, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a hacer en los pasatiempos es una mezcla de dos verbos. El verbo like o el verbo enjoy o el verbo detest, ahorita miramos algunos de ellos, más algo aquí como
listen to music, play, go fishing, go to the movies, surf the internet, play an instrument y demás. ¿Se puede mencionar solamente la actividad, el sustantivo? Sí. I like dancing, me gusta el baile. She likes shooting, a ella le gustan los disparar. Um, Marcos loves archery, a Marcos le gusta, ama la arquería. Perfecto, se puede, claro que sí, pero a lo que voy es que la idea es no enfocarnos únicamente, no sepamos únicamente utilizar un sustantivo, sino que vayamos un poco más allá y nos enfoquemos en la parte de actividades, ¿sí? Algunos de ellos pues ya los hemos visto, ¿sí? Hang out, to chat, to play chess, to walk, dog. Walk es caminar, efectivamente, pero walk también significa pasear, pasear a un perro en este caso, ¿cierto? Walk the dog. To go skateboarding, to go shopping, to play the guitar. Y casi siempre uno de los verbos que más se va a repetir, o dos de los verbos que más se van a repetir, sería go, dirigirnos a algún lugar, entendiendo que cuando nos dirigimos a tal lugar hacemos la actividad principal de ese lugar. Entonces, si nos vamos a shopping es porque vamos a hacer las compras. Si vamos a the theater es porque vamos a ver una obra de teatro. Go to the cinema es porque vamos a ver una peli y así sucesivamente. O en su defecto, play, que sería tocar algún instrumento o jugar, entendiendo que play puede significar jugar o tocar un instrumento, ¿no? Por ejemplo, play chess, play computer games, play the guitar, ¿sí? Los dos verbos más usados, más no los únicos, entonces van a ser go y play. Esto nos va a permitir responder a la pregunta de what are your hobbies? What are your interests? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cuáles son sus intereses? Porque normalmente uno no tiene un único pasatiempo, tiene varios, a menos que sea un pasatiempo favorito. What's your favorite hobby? What's your favorite interest? ¿Sí? Que en cuyo caso sí sería uno. ¿Sí? Y ahí mezclamos lo que habíamos dicho por ahí el primer día de formación, los posesivos. Porque si queremos hablar de algo que le pertenece a usted, your hobbies. Si es algo que le pertenece a su sobrinita, her hobbies. Si es algo que le pertenece a su hermano, algo que le gusta a él, his hobbies, y así sucesivamente, ¿sí? Los posesivos, por eso lo hemos estudiado desde el primer día de formación, precisamente para hacer esa referencia de a quién le pertenece tal eventualidad, ¿cierto? En este caso, a quién le gusta tal cosa. Una pregunta un poco más podría ser, bueno, una respuesta más bien podría ser, my hobbies are. Por acá, chat with, walk the dog, and jugar fútbol, chatear con amigos, un perro y tocar el, supongamos que sea cierto. Es una versión genérica. Pero si queremos ir un poco más allá y seguimos en el uso del presente simple, porque esto es presente simple lado B, podemos mencionar las cositas que nos atraen y las cositas que nosotros decimos, esto como que no es de mi agrado. Y está perfecto. Vamos a hacer el contraste. Desde una versión de interés muy grande, de un sentimiento muy importante, muy grande, hasta una versión más bien relajada y tranquila. Entonces, una cosa es decir amar y otra cosa es odiar, que son sentimientos muy fuertes, ¿cierto? Contrapuestos, que uno dice, pues si uno ama algo, no lo va a dejar. Y si uno odia algo, pues difícilmente va a cambiar su perspectiva con respecto a ello, ¿cierto? Son sentimientos muy fuertes. Una versión intermedia podría ser enjoy y detest, disfrutar hacer algo, detestar hacer algo. ¿Sí? Y una versión más tranqui, más relax, que es como la más común de cuando se utilizan gustos y disgustos, es like y dislike. Me gusta, me disgusta o me gusta y no me gusta. Note cómo cuando utilizamos el verbo odiar, disfrutar, detestar y disgustar, no importa cuál de ellos sea, y el verbo, esa actividad la realizamos cualquiera de nosotros los plurales o yo, el verbo no está cambiado.
Enfóquese solo en lo que está en colorcito, en este caso moradito o verdecito. Pero si en cambio la actividad la hace hombre, mujer, animal, que es lo que habíamos visto en presentes afirmaciones, el verbo sí se cambia. El verbo principal. Loves, hates, enjoys, detests, likes o dislikes. O en su defecto, doesn't like, la versión negativa de no me gusta. ¿Sí? Ahí tenemos un pedacito. Nos hace falta algo más, porque habíamos dicho hace un ratico que vamos a conjugar dos verbos. El me gusta, el me atrae, el detesto, entre otras opciones. Esas son las más populares, las 6. Hay muchas más, pero esas son como las más comunes, ¿sí? Pero nos falta algo más, la actividad. I love to go to the cinema. She hates to collect stamps. We enjoy to go shopping. ¿Por qué lo vamos a apuntar con un verbo adicional? ¿Sí? Ese verbo adicional tiene una particularidad y es que debe ir siempre modificado. Y hay dos opciones de modificación. No siempre las dos opciones son válidas, pero la mayoría de las veces sí. La primera opción que podemos utilizar es tomar a nuestro verbo adicional, trabajar, correr, saltar, jugar, olvidar y demás, que nos gusta, amamos, detestamos, cualquiera de esas opciones que le dije. Ese verbo lo podemos modificar en un sustantivo aumentándole ing. ¿Siempre va a suceder eso? No, pero en la mayoría de los casos sí. Opción número 1 de modificación. La opción número 2 es agregar la preposición to al verbo adicional. ¿Siempre funciona? No. A veces no se puede hacer esa opción de utilizar una preposición, pero en muchos casos sí. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque en presente simple nunca jamás podemos tener dos verbos sin modificar el uno al lado del otro. No se puede hacer eso. El segundo verbo siempre tiene que ir modificado. ¿Vale? Habiendo mencionado esto, podríamos decir lo siguiente. Opción número 1 de comprensión. Supongamos que son nuestros abuelitos los que hacen esto. They love traveling. Ellos aman viajar, que es una posible traducción, o they love traveling, que puede significar también ellos aman los viajes o el viaje, que también es una posibilidad, porque recuerde que al aumentar ing a un verbo, en ocasiones, no siempre, podemos crear el sustantivo. Y el sustantivo es el viaje. ¿Sí? También podemos decir they love to travel, pero en ambos casos estamos diciendo viajar, eh, los viajes. Su contraparte, veamos de una vez la contraparte, va a ir exercising weekends. Y es un ejercicio o ejercitarse que puede semana. ¿Cuál de las dos utiliza la que a usted le gusta? Porque las dos son varias. They hate exercising. They hate to exercise on weekends. ¿Qué pasaría si en cambio quien ama hacer algo o quien odia hacer algo, que es muy fuerte el sentimiento, ¿no? No son ellos, no es usted, no soy yo tampoco. No, por ejemplo, su perrito, su cuñada, su hermano, perfectamente válido. Vamos a suponer que sea nuestro. Podríamos decir, it loves traveling, o en su defecto, it loves to travel. En ambos casos, él ama viajar, él ama los viajes, but it hates to exercise on weekends. Pero odia ejercitarse los fines de semana, que es una posibilidad. Note cómo al ser hombre, mujer o animal quien realiza la actividad, lo principal aumenta la letra S. El verbo secundario, pues lo que le habíamos dicho, necesitamos modificarlo aumentando ing o en su defecto aumentando una posición. Una versión más intermedia, ya sabemos cómo decir amar y odiar. Vamos a ver cómo decir disfrutar y detestar, que es menos fuerte que odiar y menos fuerte que amar, pero sigue siendo un poquito fuerte. En este caso solamente podemos utilizar la versión ing del segundo verbo. Por ejemplo, para nosotros, we enjoy solving puzzles, but we detest cooking at night. Nosotros disfrutamos resolver
em, por ejemplo, we enjoy solving puzzles. Nosotros disfrutamos, perdón, resolver rompecabezas. But we detest cooking at night. Pero detestamos cocinar en la noche. Ahí estamos haciendo el contraste. A diferencia de si, nuevamente presente simple, hombre, mujer, animal. Si es un animal yo lo decimos. Si es una mujer quien detesta y disfruta algo, podríamos decir she enjoys solving puzzles, mismo ejemplo, but she detests cooking at night. Note cómo el segundo verbo está modificado terminando en ing y el verbo principal de disfrutar y detestar se le aumenta la letra S porque es tercera persona del singular enmarcado en presente simple. Y el último ejemplo, el último contraste, algo que nos gusta, algo que no nos gusta para hablar de hobbies. Por ejemplo, vamos a decir yo, I like practicing yoga, but I dislike to pray in the mornings. O cualquier variación, ¿no? A mí me gusta practicar yoga, o la práctica del yoga, que es lo mismo, pero me disgusta orar en las mañanas porque prefiero hacerlo en las noches. Supongamos que sea cierto. ¿Sí? Que no quise decir practicing. Ok, podemos decir to practice. Que no quise decir dislike. Ok, podemos decir don't like, porque son equivalentes, ¿no? Y no quise decir praying, ¿vale? Podemos utilizar to pray. Y cualquier mezcla es perfectamente válida. Lo que quiero que se entienda es el concepto. Que cuando queremos decir me gusta, pues decimos like. Y no me gusta, podemos decir dislike o don't like, que es su equivalente. Último paralelo, note cómo, si ya no hablamos de versiones plurales de yo o de usted, y en cambio es tercera persona del singular, quien disfruta hacer algo, a quien no le gusta hacer algo mejor, o a quien le gusta hacer algo, el verbo principal se cambia. Por ejemplo, he likes to practice this, he doesn't like to pray in the mornings. ¿Sí? Y es así como nosotros podemos mencionar cuáles son nuestros gustos, preferencias e intereses. No son las únicas maneras de mencionar nuestras aficiones, porque podremos utilizar otras maneras de decir que algo nos llama la atención, pero con que sepamos por ahora esas 6 maneras, que son como las más frecuentes, amar, odiar, disfrutar, detestar, gustar y disgustar, pues tenemos para un nivel 1 está más que perfecto. ¿Listo? Vamos a hacer un juego en este pedacito relacionado con los likes y dislikes, pero antes voy a mencionar. Sí, vamos a hacer el juego y una vez terminemos el juego, respondemos preguntas en caso de que existan y hacemos la revisión de nuestra última actividad. ¿Listo? Listo. El juego del ejercicio está en el chat, pero usted también puede consultarlo o puede ingresar al mismo escaneando el código QR. ¿Listo? Una vez ingrese la primera persona, voy a iniciar el juego cuando el timer llegue a 1 minuto 10. ¿Listo? Listo, empezamos en 10 segundos. Okay, let's go. Good luck.
Muy bien. Aquí termina el ejercicio. Vamos a mirar las preguntas que estaban más complicadas. Y sé que hay una pregunta que tiene un error gramatical. Ahorita la busco y le digo cuál es, porque aquí está. Esa es la del error gramatical, porque nos dice Santiago y Mariana drawing. Santiago y Mariana dibujar, ¿sí? ¿Por qué no es ninguna de las dos opciones? Porque aquí está conjugado como loves con tercera persona del singular y como hates como en tercera persona del singular. Legalmente ninguna de las dos opciones es correcta. Legalmente. Por contexto se entiende que es la opción número uno, porque las caritas tienen carita de felicidad, ¿cierto? Pero en realidad la opción correcta debería ser love sin la letra S, porque aquí Mariana no está solita, Santiago no está solito. ¿Listo? Aquí tiene que ser love, sino que hay un error gramatical que no me había percatado de que existía anteriormente. Lo vine a revisar hace muy poquito y me he olvidado de corregirlo, pero para que lo tengan presente. ¿Listo? Habiendo mencionado esto, vamos a la pregunta más compleja, vamos hasta el final. En este caso, usted las mira a las niñas que están relativamente alegres, ¿cierto? O por lo menos enfocaditas. Y normalmente cuando uno tiene esa edad y está todo enfocado es porque le está haciendo algo que le guste. Tal vez que no necesariamente que le apasione, pero sí que uno le dice, como que, ve, esto está chévere, ¿cierto? ¿Y cuáles opciones tenemos de las que vimos? De las opciones que vimos podríamos decir love, enjoy o like, cualquiera de esas tres opciones, ¿cierto? Porque si alguien odiase algo, en este caso, si odiase ¿qué se llama esto? Ajedrez, pues simplemente no lo haría, sobre todo nuevamente a esa edad, ¿cierto? Así que la opción 2 de una vez la podemos descartar por contexto. ¿Por qué la opción uno no es correcta? Porque está mal utilizado el verbo amar. Ahí deberíamos decir they love playing chess y no loves. ¿Listo? Tercera, they like playing chess. Perfecto. Ese es gramaticalmente correcto. Y la cuarta, they likes, nuevamente tiene el error de la número uno, porque esa S está sobrando. Debería ser they like y no they likes. Si fuese solamente una de las niñas, sí sería she likes. Vamos con la siguiente. En este caso, ¿cuál es la opción? En este caso solamente es la actividad sin contexto adicional. Drums es la batería, guitar es la guitarra, flute es la flauta y saxofón, muy parecido al español, saxofón. Siguiente, ¿cuál es la opción correcta? Hacer modelos, ¿no? Aquí, porque los modelos no necesariamente tienen que ver con personas que caminan en pasarela, sí, o que se muestran en televisión, sino también este tipo de modelos arquitectónicos, ¿no? Modelos que hacen los futuros arquitectos. Aquí, ¿cuál es la opción correcta? Enjoy o enjoys. Como estamos hablando de ella, tercera persona del singular, recuerde que el verbo principal se modifica y le aumentamos la letra S. She enjoys cooking. Siguiente, aquí hay dos opciones que son correctas. Y el mismo juego decía, si son dos opciones correctas, escoja las dos. Por la carita de frustración, podríamos decir que esta actividad no es agradable. Entonces, not like es coherente con el contexto, pero gramaticalmente no es válida. No podemos decir he not like, eso no es válido. He doesn't like, perfecto. He dislikes, también, porque doesn't like y dislike es lo mismo. Y está utilizando tercera persona del singular. Hasta ahí vamos bien. Tenemos esas dos respuestas, pero miremos las dos más. Don't like, ¿por qué no es don't like? Porque don't lo utilizamos con plurales o yo o usted. Y como aquí estamos hablando de tercera persona del singular, pues no es justificable. ¿Y por qué no es loves? Porque la carita de frustración no concuerda con decir que él ama hacer algo. Vamos con la siguiente. She dislikes fruits. Tiene sentido. A ella le disgustan las frutas. Puede ser. She likes fruits. Hay un doble error. Porque gramaticalmente no es correcto y segundo no es funcional en términos del contexto. Tercero, he don't. Aquí hay dos errores. El error es que primero es una niña y el segundo gramaticalmente debería decir doesn't. Y el cuarto, they like playing soccer.
pues no tiene ninguna relación, ¿no? Siguiente. She likes playing the violin es la opción correcta. She like, no porque el verbo like está mal conjugado. He enjoy, no porque no es he y no es enjoy, sino enjoys. Y la cuarta opción, they like, imposible porque no está junto con alguien, ¿no? Aparte de que no están relacionadas con el fútbol. Siguiente. Esta me parece interesante. She likes it. ¿Por qué no es correcta? Porque al verbo eat hay que modificarlo. Likes to eat, opción uno. She likes eating, opción 2. Y ahí quedaba perfecto. She loves eating fast food, perfecto. Esa es válida. She doesn't likes. Recuerde que cuando hablamos de negaciones, el verbo principal se mantiene en su estado original, así que sería doesn't like. Y la cuarta, she likes eating healthy food, gramaticalmente correcta, pero una hamburguesa, gaseosa, papas fritas, por nada del mundo es comida saludable. Por lo tanto, por contexto, esta opción 4 no es correcta. Y vamos por la última. ¿Cómo respondemos a Does she like to swim? Respuesta corta, la habíamos visto la ocasión anterior. Yes, she does. Listo. Esa sería la respuesta final a esta última pregunta. Bien, vamos a hacer entonces la revisión de nuestra última tarea. Voy a compartirles el link de asistencia antes de que me olvide. Vamos a revisar la última tarea para ya cerrar nuestro curso pasado mañana. Pasado mañana será nuestra última sesión. Y bueno, miremos qué tenemos que hacer para nuestra actividad final, que la quise adelantar un poquitín, ¿sí? Porque la iba a mencionar pasado mañana, pero prefiero que tengan un poquito más de tiempo para desarrollarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una presentación personal de un familiar o un amigo mencionando lo siguiente. Vamos a decir su nombre de él o ella, puro verbo to be. Vamos a decir su edad, vamos a decir su nacionalidad, esto es puro verbo to be. Vamos a decir su ciudad de residencia, aquí ya es presente simple el lado B. He lives o she lives in, no sé, Buenaventura, vive en Buenaventura. He or she lives in Pereira, perfectamente posible, ¿cierto? Vamos a decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Ya vimos algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, he likes swimming in the pool and he detests watching soap operas. A él le gusta nadar en la piscina y detesta ver soap operas, las telenovelas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es su profesión? Verbo to be. Algo de descripción básica, cuál es su apariencia física y su personalidad. Esto lo habíamos visto en la evidencia número 2, 2 o 3, no me acuerdo. Vamos a decir cuál es su edad. Vamos a mencionar su cuenta de correo electrónico. Puede ser una cuenta ficticia, no necesariamente tiene que ser real. No hay que deletrear esto, simplemente la menciona. Y su número telefónico. ¿Sí? Nuevamente, el número telefónico no se pone dígito por dígito, sino de una vez la versión escrita. ¿Sí? Esta actividad se va a desarrollar de manera en formato escrito, en formato PowerPoint, Prezi o cualquier otra opción semejante, con frases sencillas, utilizando puro presente simple. Aquí me olvidé de mencionarles, estaba seguro de que estaba incluido, pero dado que no está escrito, pues no les voy a pedir algo que no está escrito. La idea era que también esta evidencia tuviese una versión audio, una versión en la que ustedes hablasen leyendo esta información, pero como olvidé escribirlo y no les voy a poner algo que pues yo desde el principio le había puesto como debía hacerlo, pues la versión audio la vamos a omitir. Si usted la quiere agregar, la versión audio, genial, porque eso le permite a usted mejorar su capacidad de pronunciación, de habla, ¿cierto? Pero digamos que esa opción de audio no va a ser obligatoria. Lo que sí le voy a pedir entonces es que me mencione estas cositas de un ser querido, ¿sí? Cualquier persona, ¿sí? Con foticos como para que yo pueda conocer quién es esa persona que usted está describiendo. Puede ser una versión de caricatura, si usted no quiere que esa persona que usted está describiendo eh, se muestre, por decirlo así, se evidencie, ¿sí? Puede ser una versión eh, Gimli, creo que es la opción, ¿sí? O una foto, pues,
digamos, que no sea comprometedora, ¿sí? Me va a decir de esa persona, de ese ser querido, entonces su nombre, su edad, su nacionalidad, su ciudad de residencia, sus gustos y disgustos, su profesión, algo de la descripción de esa persona, su edad, su correo electrónico y su número telefónico. Note que es todo lo que ya habíamos visto con anterioridad, todo lo que habíamos visto en las sesiones inmediatamente anteriores. ¿Listo? Con esto, muchachos, cerraríamos la sesión del día de hoy. Si hay alguna duda, inquietud con respecto a la evidencia o con respecto a la temática, con todo gusto respondo sus inquietudes en este instante. Steven tiene una inquietud, vamos a responderla. Ok, no tiene inquietud, pero le agradezco antes a usted por su presencia y su participación. Listo, muchachos, creo que no hay inquietudes adicionales, entonces cerramos la sesión del día de hoy aquí. Nos vemos pasado mañana para nuestra última sesión. No tendremos evidencias adicionales mañana, ¿sí? Pero la última sesión la vamos a ver con preposiciones para mejorar nuestra capacidad de escritura. Con esto, muchachos, les agradezco. Nos vemos la próxima sesión, próxima y última sesión. Les deseo muchos éxitos. Que duerman bonito. Nos vemos la próxima. Chao, chao.